Parece que nos estamos acercando a un nuevo choque de oferta negativo. ¿Qué significa eso? Pues una situación que pudiera provocarse, un aumento de precios, pudiera provocar una caída de la actividad económica, una situación de estanflación, que es el peor de los mundos para una sociedad cuando aumentan los precios y al mismo tiempo hay poco empleo. Y eso puede ocurrir cuando suceden esos choques de oferta. ¿Y qué es un choque de oferta? Por ejemplo, negativo, un aumento de los precios de los combustibles. Y eso es lo que estamos observando. Miren, ahí está en su pantalla lo que es el precio del crudo. Aquí estoy tomando esto del Wall Street Journal. En los últimos 3 meses, fíjense cómo ha ido subiendo el precio del crudo. Si yo lo tomo desde inicio de año, fíjense que a inicio de año estaba en $70 y ahora está en $87. Fíjense cómo incluso se ha acelerado en los últimos días y esto está relacionado con la decisión de Israel de despacharse a un grupo iraní encargado de actividades terroristas en el Medio Oriente, que obviamente esto pudiera generar pues un aumento, un escalamiento del conflicto que tiene Israel con Hamas, porque hay que señalarlo, estos grupos están apoyados por Irán. Esos grupos están apoyados por Irán y la decisión de los israelitas de bombardear la embajada o el consulado de Irán en Damasco, Siria, para eliminar al general Mohammad Reza Zaedi, uno de los principales comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y a 6 de sus estrechos colaboradores, es lógico que genere una situación delicada que pudiera desembocar en la ruptura de la cadena de suministro de combustibles. Recuerden que estamos hablando de la zona es una de las principales suplidoras de combustibles a nivel global. Y si hay un conflicto ahí y al mismo tiempo hay un embargo, una situación de limitación a lo que es el suministro de combustibles ruso a nivel global, pues es lógico que el precio del petróleo pudiera, ahora fíjense, está en el entorno de los $87, pero pudiera superar los $100 si hay un conflicto entre Israel e Irán. Ya Netanyahu dijo a los iraníes que si lo atacan, él va a desatar un infierno. O sea, fíjense cómo es que estamos hablando. O sea, es una situación delicada. Entonces, la gran pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿y cuáles serían las consecuencias para la economía dominicana de esto? Miren, yo le recomiendo la lectura de esta entrada en mi blog ante un nuevo choque de oferta negativo, donde yo explico, por ejemplo, el efecto que esto pudiera tener sobre la economía dominicana. Comenzamos con el tema de las cuentas externas. Por cada dólar que sube el precio del barril de crudo, suben alrededor de $50 millones el déficit en las cuentas externas en términos anualizados. Si yo tengo que, por ejemplo, ha subido en $16 y son $50 millones, estamos hablando de un monto anualizado de $800 millones. Fíjense el impacto que eso tendría, $800 millones en términos de anualidad, en términos de cuál sería el impacto de una factura petrolera de inicio de año versus otra durante 12 meses con un precio, por ejemplo, de $86, $87. Entonces, $800 millones adicionales. Primer impacto negativo. Eso significa un deterioro de los términos de intercambio. Eso implica que los dominicanos tendrían menor capacidad de consumo y, por lo tanto, implicaría un empobrecimiento. Por otra parte, usted me dirá, no, pero el gobierno pudiera subsidiar y entonces que los consumidores sigan adquiriendo esos productos sin ningún problema. Pero ¿qué significa que el gobierno subsidie? Eso significa que el gobierno entonces tendría que utilizar recursos de otras áreas para subsidiar el consumo de combustible. Eso significa mantener el precio de la gasolina, del gasoil y el GLP constante, pero a cambio de ¿qué? Pues de tener que pagar, por ejemplo, 800, 900 millones de pesos semanales. Oigan bien, 800 o 900 millones de pesos semanales dependiendo del precio. Si llega a $90, si llega a $92, va a ir subiendo cada vez más en lo que es el monto para mantener estable el precio de los combustibles. Recuerden cuando llegó a 110, $115 hace unos años, el precio de los combustibles al mantenerse constante generó la necesidad de más de 1.000 millones de pesos semanales de subsidio. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Endeudamiento del sector público porque hay un deterioro de las finanzas. Eso significa un endeudamiento del sector público. ¿Y quién va a pagar eso?
No lo vamos a pagar quizás nosotros porque es una deuda a 10 años, 20 años, 30 años. Entonces diremos, eso lo va a pagar ¿qué generación? La que viene. Pero esa generación ni siquiera se benefició de este subsidio a los combustibles y la tiene que pagar. O sea que fíjense que es injusta intertemporalmente esta situación. Pero eso no lo está provocando el gobierno, eso lo está provocando la decisión de conflicto que hay en el Medio Oriente, una decisión de Israel, una decisión de Hamas de enfrentarse y de generar un escalamiento que pudiera, vuelvo y señalo, desembocar en la disrupción de la cadena de suministro y esto a su vez es un aumento significativo de los precios de los combustibles. Ahí usted lo está viendo, cómo esos precios en lo que va de año ha aumentado significativamente y si usted se va al último mes, fíjense cómo ha subido de $78 hasta el entorno de los $87. Si usted se va los últimos 5 días, fíjese cómo ha tenido un comportamiento también ascendente. Es decir, que sin lugar a dudas, ese sería un choque de oferta negativo, ese escalamiento de la guerra en Medio Oriente. Yo espero que se detenga. Pues esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le solicitó a Netanyahu, el primer ministro israelita, le solicitó un cese al fuego en Hamas contra Hamas, es decir, en Gaza, para que de esa forma se pueda entrar en un proceso de discusión, conversación que pueda llevar hacia la paz, porque a nadie le conviene eso, a nadie le conviene, no le conviene a los israelitas, no le conviene a los palestinos, no le conviene a los iraníes, no le conviene absolutamente a nadie. Los únicos que están ganando ahora mismo, óiganme bien, los únicos que están ganando ahora mismo son los representantes de la industria armamentista a nivel global, los que venden armas, son los únicos que están ganando, los únicos. Después todo el resto del mundo está perdiendo, todo el mundo está perdiendo. Está perdiendo los que viven en esa zona, están perdiendo niños, están perdiendo niñas, están perdiendo mujeres, están perdiendo hombres, están perdiendo capacidad. Entonces, la cantidad de personas que ha fallecido en este conflicto no se justifica. De ninguna manera se justifica. No se justifica lo que hicieron los palestinos contra los israelitas, no se justifica al revés, porque sencillamente la muerte no resuelve absolutamente nada. Y el deterioro de las condiciones de vida que produce esos choques de oferta negativos, eso es terrible, 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 terrible. Imagínense que nosotros aquí en República Dominicana vamos a tener que pagar una cantidad enorme de dólares adicionales a los países exportadores de petróleo, que sentaditos ahí simplemente se benefician de ese conflicto recibiendo más dólares por cada barril de combustible. Simplemente por el hecho de que se crea o incertidumbre en el mercado o una disrupción de la cadena de suministro. Y por otra parte, se tiene también que si nosotros subsidiamos los combustibles, el consumo de combustibles, las finanzas públicas se deterioran. Y ese deterioro de las finanzas públicas, ¿qué significa? Eso significa que nos tenemos que endeudar y lo va a pagar a las generaciones futuras. Algo totalmente injusto, injusto intertemporalmente. ¿Por qué no? Imagínense ustedes que van a pensar que ustedes le están dejando ese problema a sus hijos. Piénsenlo. Piensen, cada vez que se endeuda el gobierno por una medida que supuestamente le beneficia a usted en el corto plazo, usted tenga en cuenta de que en realidad es a sus hijos que lo está perjudicando. Entonces, muchas veces lo que habría que hacer es dejarle a su hijo entonces una herencia para que él pueda pagar esa obligación. O sea, que piénseselo adecuadamente para que las políticas económicas que se ejecuten sean lo más justas desde el punto de vista intertemporal. Mientras tanto, vamos a elevar nuestras oraciones para que se llegue a la paz en Medio Oriente y que no haya un escalamiento de ese conflicto, que es un conflicto terrible, un conflicto que sin lugar a dudas deteriora las condiciones de vida de la población de esa zona, pero también de toda la humanidad. Ojalá que esto se detenga y que se llegue a poder tener un área donde se puedan ya estar, digamos, viviendo en paz y civilizadamente en esa zona y que no haya ningún tipo de escalamiento. Ojalá que eso sea posible. Bueno, se nos acabó el tiempo.
El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.